Te alabamos, amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana, donde podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y declararte el anhelo de nuestro corazón. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia, no te quiero hacer preguntas. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para comenzar. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por mis hermanitos que ya están listos para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables, que nos guíes a la verdad con tu Espíritu Santo. Y, Señor, henos aquí. Te reconocemos, Señor, te amamos, Padre. Gracias, Señor. Has hecho maravillas en nuestras vidas. Hoy te damos honra y alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos la continuación de Judas. Comenzaremos, hermanos amados, con el verso 9 en adelante. El título de esta transmisión es Manchas en vuestros ágapes. Como antes, hermanitos, se ha mencionado acerca del énfasis que hay en la palabra de Dios en cuanto a los falsos, a los malos. Y yo entiendo, mis hermanos amados, que por algo el Señor nos previene, nos advierte. Así, mis hermanitos, como desde el origen, cuando Adán, Eva comieron del fruto y del prohibido, del árbol prohibido, y entonces abrieron sus ojos, su conciencia natural, carnal, y ahora eran conocedores del bien y del mal. Ahora nosotros, hermanitos, como hijos de Dios, claro que somos nuevas criaturas, nacidos del agua, del Espíritu. Esto porque nacimos de Dios, dice en Juan capítulo 1, porque le creímos y le recibimos. Ahora, sin embargo, creo que el Señor, hermanitos, ve necesario en nosotros que conozcamos el bien, pero también, hermanitos, que nos prevengamos del mal. No es, hermanitos, porque lo debamos de practicar o vivir, no, mis hermanitos, de ninguna manera, porque dice la palabra que fuimos creados para buenas obras, pero más bien, hermanitos, para conocer, pues, el frente enemigo. Ya que el apóstol Pablo también llega a mencionar acerca del enemigo que no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, mis hermanitos, entiendo que por eso el Señor nos recalca tanto de los malos, para que tengamos cuidado con ellos y para que ellos escuchen también la palabra, la advertencia y se lleguen a arrepentir, porque es fuerte, hermanitos, lo que les espera. Dicho esto, hermanos amados, le voy a dar lectura entonces al verso 9. Dice Judas, verso 9, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén, hermanitos. Ese verso es profundo, pero sí podemos entenderlo. Primeramente, hermanitos, lanza un dato acerca del cuerpo de Moisés. Nosotros sabemos, conforme a las Escrituras, que Moisés sí murió, hermanos amados. Sí murió. Muy bien, yo he escuchado, hermanitos, esto se lo digo como paréntesis, sin el afán de debatir,
ni refutar. He escuchado que se ha llegado a enseñar, a predicar, que uno de los 2 olivos, 2 testigos, 2 profetas dentro de la gran tribulación que van a predicar allá en Jerusalén, que uno de ellos es Moisés. Bueno, hermanos amados, debido al contexto que dice que van a predicar el tiempo de su testimonio, hermanitos, pues está también definido, hay un plazo, y que nadie podrá hacerles daño, y el que quería hacerles daño, ellos tendrán el poder para pagarles conforme al daño que querían hacerles, y que también tienen poder para sacar fuego de sus bocas y consumir a sus enemigos. También tienen poder para abrir o cerrar el cielo, así como Elías. Sin embargo, hermanitos, dice la palabra de Dios que el mismo anticristo va a hacer guerra y los va a vencer, los va a matar, y que van a estar, hermanitos, sus cuerpos allá, pues entiendo, en Jerusalén. Y hermanitos, la gente va a hacer fiestas, se van a mandar regalos, hay versiones que dicen mensajes, bueno, lo entendemos ahora con la tecnología en el celular. Y hermanitos, pero dice la palabra que a los 3 días y medio, ambos van a resucitar. Y que dice la palabra del Señor que se oirá una voz subida acá, y van a resucitar a vista de todo el mundo. Quiere decir que esto lo van a televisar o publicar por internet. Y hermanitos, todo el planeta lo mirará. Y la gente va a tener miedo. Va a haber en ese mismo instante un terremoto. Va a causar que 7,000 personas mueran. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque si se dice que Moisés es uno de esos 2 testigos, me pregunto, hermanitos, si ya murió Moisés, porque sí murió. Hermanos amados, ¿cómo va a venir entonces resucitado? Y otra vez van a volver a matarlo y otra vez va a resucitar. Eso es, hermanitos amados, por quien tiene esa teoría de que Moisés es uno de ellos. Enoc no murió, hermanos amados. Elías tampoco murió. Son buenos candidatos. Sin embargo, quien sea no afecta nuestra fe. Ahora, este dato, hermanitos, del arcángel Miguel, dice, hermanos amados, luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés. ¿Por qué el cuerpo? Porque Moisés efectivamente sí murió. Murió Moisés, él no quedó sin morir, hermanitos. Los que sí fueron así sin morir fue Enoc y Elías. Pero Moisés sí murió. Pero dice la Escritura que el Señor mismo lo sepultó. Y precisamente donde nadie, ningún israelita lo supiera, porque eran capaces, hermanitos, de hasta adorar los restos, sus huesos, porque eran muy idólatras, hermanos amados. Ahora, era necesario, hermanitos, esconder el cuerpo, pero ahora lanza este dato. Dice, hermanitos, que el arcángel Miguel luchaba contra el diablo por causa del cuerpo de Moisés. O sea, el mismo diablo peleaba el cuerpo de Moisés. Esto da a entender que el mismo enemigo, el Señor lo reprenda, se sentía con algún derecho legal de reclamar el cuerpo. ¿Por qué sería? Bueno, hermanos amados, algunos tienen la teoría de que un día Moisés asesinó a un egipcio y que eso era lo que reclamaba el enemigo, como diciendo, este es mío. Pero claro que no, hermanitos. Moisés era un siervo de Dios y Dios es fiel con sus siervos. Así que Miguel por eso luchó por el cuerpo de Moisés. Pero a lo que va a llevar es a cierto punto, ponga mucha atención, dice la Escritura que este arcángel Miguel, que peleaba contra el diablo para pues tener el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. O sea, hermanitos, este arcángel Miguel, con tanto poder, podemos decir que es perfecto en poder, en hermosura también, pero no más que nuestro Señor Jesús, porque Él es el Santo de los santos, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Con tanto poder que tenía y autoridad y facultad que tenía el arcángel Miguel, él no se sintió, le voy a parafrasear para darle explicación, no se sintió con la autoridad o facultad para proferir maldición o juicio de maldición contra el diablo. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué el enemigo no fue maldecido por el arcángel Miguel?
Porque el enemigo sí se lo merece, claro que sí. Y ya está sentenciado, claro que sí. Pero aquí va a hablar de la autoridad. Muy bien, hay autoridad. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Hay 12 tronos de un lado del trono de Dios, 12 tronos del otro lado, en total 24. Por eso la Escritura habla, hermanos amados, de poderes, gobernantes en las regiones celestes. Hermanos amados, habla de jerarquías. Incluso hay jerarquías entre los ángeles y hay jerarquías también entre los hijos de Dios. ¿Cómo? Los hijos de Dios, cuando vayan al cielo, ¿habrá unos más y otros más pequeños? La Escritura, el Señor Jesús aclara que sí. Por ejemplo, dijo el Señor Jesús, el que tenga uno de estos mandamientos por muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Se acuerda de eso? También, hermanos amados, el Señor Jesús hace más menciones. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, dice que aquí en la tierra no había nacido ningún profeta nacido de mujer mayor que Juan. O sea que Juan el Bautista era el mayor profeta nacido aquí en el planeta, aquí en la tierra. Pero añadió, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Habla de jerarquías hasta de hijos de Dios. Bueno, ya que entendemos este orden, hermanitos, el Señor se mueve así. Y también todo lo creado y sus siervos, sus súbditos, como el arcángel Miguel, él no podía rebasar esa autoridad. Ahora, mis hermanos amados, no puedo ahondar, no nos daría mucho tiempo de explicar acerca de la biografía o existencia del arcángel Miguel, ya que sí está mencionado en varios pasajes de la Escritura. Pero lo que sí, hermanitos, podemos entender que cuando el enemigo fue quitado de allá del cielo, porque ya no se halló lugar para él, es un hecho pasado, pero también es futuro, porque así es la profecía, pasado, presente, futuro. Entonces, hermanitos, su jerarquía antes de ser enemigo era muy alta allá en el cielo. A tal grado, hermanitos, que pudo arrastrar, convencer, engañar a la tercera parte de los ángeles, ahora demonios. El Señor los reprenda. Hermanitos, imagínense si había 1 billón de ángeles, o por cada billón, hermanitos, la tercera parte se volvieron demonios. De cada millón, por ejemplo, de ángeles, 333,000 se hicieron demonios. Los demás, lo doble de lo que hay de demonios, hay de ángeles. Por eso dice la Escritura, más son los que están con nosotros que en contra nuestra. Porque 1/3 parte fue engañada, 2/3 partes siguen con Dios y están a nuestro cuidado, dice la Escritura. Así que no teman, hermanos amados. Muy bien, entonces había alta jerarquía en el enemigo. Y el arcángel Miguel, teniendo respeto no al enemigo, sino a las jerarquías dispuestas y creadas por Dios, entonces no se elevó en autoridad como para decir, yo te puedo maldecir o yo puedo proferir juicio de maldición contra ti. No, hermanos amados. O sea, no estoy hablando de la grandeza del enemigo, sino estoy hablando de la humildad, obediencia y sujeción del arcángel Miguel. Porque él podía ponerse al tú por tú o hasta elevarse, pero elevarse era como tomar una postura que no le correspondía. Y si había una jerarquía o hay una jerarquía más grande que la del arcángel Miguel, y él ocuparla a la hora de proferir maldición, era usurpar una autoridad que no le correspondía, era faltarle el respeto a la autoridad inmediata arriba de él. Entonces él no se elevó en su autoridad. A eso me refiero, hermanos, de lo que dice la Escritura. Dice el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió, ¿nota usted esa palabra? Atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
esa palabra, el Señor te reprenda, eso habla de la perfección, humildad, sujeción de ese ser creado, el arcángel Miguel. Porque él decía, bueno, con estas palabras, yo no tengo la autoridad para reprenderte, pero Dios sí. Así que el Señor te reprenda. Y no profirió maldición. Ahora, hermanos amados, maldición es dar un decreto. Esto te pase, esto te acontezca. ¿Se acuerda usted de la maldición a la serpiente, a Adán, a Eva? Se les dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y ya viene la maldición. A Adán se le dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste el fruto que yo te mandé no comieras, esto pasará, maldita será la tierra por tu causa. A la mujer le dijo, por cuanto esto hiciste. Maldición es decreto, es sentencia. Hermanos amados, pero el arcángel Miguel, siendo lo que es, un personaje que sí se da su nombre, y hermanitos amados, solamente en la Biblia se mencionan 2 nombres de ángeles, no más, hay muchos más, pero a Dios, hermanitos, Él vio correcto que se pusiera en la escritura, se registrara el nombre de Miguel, y hay otro, Gabriel. Solo esos 2, no se habla de ningún otro más, hermanitos. Muy bien, ahora, ya que este arcángel estaba en el orden correcto, no se atrevió a atribuirse autoridad que no le correspondía. Por eso él dijo, el Señor te reprenda. Yo no te reprendo. Tal vez, hermanitos, consideraba el arcángel Miguel que era un igual al enemigo. O, hermanos amados, el enemigo llegó a tener más jerarquía en el cielo que Miguel. Aún así, Miguel dijo las palabras correctas. El Señor te reprenda. No se atribuyó autoridad o facultad de más. Hermanitos, he escuchado esas frases cuando alguien se atribuye, facultad o autoridad que no le corresponden, que no tiene tal autoridad para hacer o tomar decisiones o hacer direcciones. Hermanos amados, bueno, eso también sucede en el cielo. Hay siervos de Dios como Miguel que no se atribuyen facultades, ni autoridades, ni posturas que no les corresponden. Eso habla de un respeto a la autoridad, una sujeción, una obediencia, puedo decir, perfecta. Bueno, pero la obediencia perfecta fue más allá de nuestro Señor Jesús, que se sujetó al Padre. Claro que sí. Ahora, hermanos amados, continuamos con el verso 10. Pero estos, tuvo que tomar el ejemplo, el escritor Judas, de que hasta los ángeles están sujetos a Dios y al orden de autoridad de Dios, pero los malos, estos impíos, no. Estos impíos, fíjense lo que hacen. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Todo este verso conlleva, hermanitos, a que este tipo de personas falsas, malas, todo ello, toman facultades que no les corresponden y hablan de cosas que ni saben, hermanitos, que no entienden ni conocen, como los ejemplos que le he mencionado en la transmisión anterior. Ahora vemos el verso 11. Ay de ellos los que hablan de esas cosas, que ignoran el respeto a Dios, la reverencia a Dios y las obras de Dios y el orden de Dios, lo ignoran, hermanos. Pero dice el 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, que fue asesino, ¿se acuerda? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerdan, hermanos amados, que hasta el asna tuvo que hablar? El Señor la hizo hablar para parar su locura. Y dice, hermanos, y perecieron en la contradicción de Coré, el que se rebeló en tiempos de Moisés. Fueron 3, Coré, Datán y Abiram, y se abrió la tierra y los tragó. ¿Se acuerda usted, hermanitos? Ahora, dice el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es esto, mis hermanitos? Estos son manchas en vuestros ágapes. Bueno, vamos a entenderlo. Antes se ha mencionado, hermanitos, debido a la palabra ágape, me refiero al tema del amor ágape. ¿Lo ha llegado a escuchar usted? Se lo hemos enseñado. Hay amor fraternal o afecto natural, es lo mismo. Hay amor eros entre esposos y hay amor ágape, el amor que Dios derrama a través del Espíritu Santo en nuestro corazón.
Bueno, la palabra ágape, hermanitos, aquí quiere decir cenas o comidas que tenían entre cristianos. Sí, mis hermanitos, ya se les habló de la Santa Cena, ya se les habló también del apóstol Pablo, cuando él ponía orden de que había quienes se embriagaban, quienes se adelantaban a comer, quienes, hermanitos, se retacaban de comida, menospreciando a otros, y hermanos amados, teniendo casas en donde comer. ¿Por qué ponía orden y regulaba las cosas el apóstol Pablo? Porque comían juntos. Ya se habló, hermanitos, también de los diáconos, cuando correspondió a Hechos, que se murmuró contra los judíos, porque cuando comían los primeros cristianos, había cristianos judíos y cristianos no judíos, entre ellos griegos. Y los griegos decían, no atienden a nuestras viudas griegas, nada más se atienden entre judíos. Ambos cristianos, hermanitos. Bueno, de ahí, por esas cenas, se instituyó a los diáconos, varones con 4 características o requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, hermanos amados. Y hermanos amados, también necesitaban ellos tener tanto amor, gracia, sabiduría, Espíritu Santo para atender a gentes, porque trabajar con personas se requiere para ello el amor de Cristo. Muy bien, ahora, hermanitos amados, había comidas que tenían juntos y comúnmente en aquel entonces eran diarios, y de ahí la distribución diaria. Comían diario, hermanitos. A esas comidas o cenas también se les llamó ágapes, así como se escucha, así como el amor ágape, pero en este caso solamente ágapes, o los ágapes eran sus comuniones en cuanto a comida. Muy bien, dice, hermanos amados, ahora el contexto. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, cenas, comidas, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, o sea, ya ve, habla de la comida, eso eran los ágapes, se apacientan a sí mismos, o sea, ellos, hermanitos, se aventajan, se adelantan, ellos no están pensando en el prójimo, que si ya les sirvieron al prójimo, que es el que está enfrente de su lugar o al lado, ya comieron, o nada de ello, hermanitos, ni menos van a pensar en servir a otros, no solamente a ellos. Dice, hermanos amados, se apacientan a sí mismos. Luego dice, nubes sin agua. ¿Qué quiere decir eso? Pura apariencia. Llevadas de acá para allá por los vientos. Dice, árboles otoñales sin fruto, o sea, pura hoja seca. 2 veces muertos y desarraigados. Así se expresa el Espíritu Santo a través del autor Judas, hermanitos. Así ve Dios a esa clase de impíos. En otras palabras, ellos solamente buscan su provecho, no el de los demás. En cambio, nosotros, hermanitos, nos preocupamos. Debemos preocuparnos por los demás. Muy bien. Ahora dice, hermanitos, verso 13, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Habla de lo que les espera, hermanitos, a ellos. Y como se ha dicho antes, no son pecadores promedios o comunes, sino que se dedican a hacer daño y mal con toda intención. 14. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Solamente mencionaré, hermanitos, que aquí se hace referencia de un tal Enoc. Y también, hermanitos, los estudiosos concuerdan en que es, sí, el Enoc que desapareció a la edad de 365 años, así como 365 días del año. Esa edad tenía 365 años, y dice la Escritura, y desapareció porque Jehová se lo llevó, Dios se lo llevó. Hace referencia de él. Y se entiende, mis hermanitos, que en verdad existe un tal libro de Enoc. Únicamente que el problema, hermanitos, en el que no se concuerda cuál es la causa, es extra bíblico. No está incluido en la Biblia, en las Escrituras.
Y sin embargo, aquí se hace referencia de Enoc. Hay, hermanos amados, quienes han leído el libro de Enoc. Y hay espirituales que hacen referencia que es terrible, terrible lo que narra Enoc en su libro. Dicen, hermanitos, que habla incluso acerca de los tiempos finales. Habla del mover espiritual en el tercer cielo, segundo cielo. O sea que su contenido es 100% celestial, espiritual, divino, y no de cosas terrenales únicamente, sino de las celestiales. Algunos comentan que es tan terrible su contenido y tan difícil de asimilar que muchos, en el tiempo de que se estaba formando el canon de la Biblia, muchos pensaron que la gente no lo iba a soportar. Que aún el libro de Apocalipsis es soportable, y eso que muchos le tienen miedo. Pero que el libro de Enoc no lo iban a poder soportar, hermanitos, ni asimilar. Y que hasta pensaron ciertos eruditos, dijeron, no, esto no lo van a aguantar, esto va a ser terrible, esto no lo van a poder sobrellevar, cargar los lectores. Así que algunos interpretan que por eso no se incluyó aquí en la Biblia. Si no, tendríamos 67 libros, no 66. Y sí, hermanitos, hay quienes han hecho referencias del contenido de Enoc y que habla de cosas terribles. Bueno, no me refiero a horrorosas en sí, hermanitos, sino cosas muy, muy fuertes. Sí lo podemos asimilar, hermanitos. Si fuera por esa dirección, podemos entender ciertas cosas. Porque el Señor Jesús dijo que si los oyentes a los que Él les hablaba, y claro, muchos oponentes, entre ellos fariseos, escribas, doctores de la ley, intérpretes de la ley, si ellos no podían entender las cosas terrenales, el mismo Señor Jesús dijo, ¿cómo les podré decir las celestiales? Oh, hermanos, Él hablaba de cosas terrenales muy hermosas, incluso Él dice, escondidas desde antes de la fundación del mundo, pero que a los humildes pequeños se las revelaba. Por ejemplo, las parábolas, parábola del sembrador, de la cizaña, de la red, de la pesca, todo ello, hermanitos amados, cosas ocultas para muchos. Ahora, cosas de aquí. Ahora imagínense si nos hablara de las celestiales. Oh, ¿qué pasa con el sol? ¿Qué pasa con la constelación tal? ¿Qué pasa con galaxia tal? ¿Qué pasa con los agujeros negros? ¿Qué pasa con el Orión? Oh, hermanitos, cosas maravillosas, sorprendentes, que muy difícilmente se asimilarían. Si con batallas, hermanitos, se asimila pues lo humano, terrenal, ahora imagínense lo celestial. El Señor Jesús mismo habló de ello. Muy bien, continuamos, hermanos amados, ya que se hace referencia de Enoc. Dice aquí la palabra del Señor, verso 14. Estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Pues el Señor se lo reveló a Enoc, y eso está en el libro de Enoc. 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, los que han hablado contra Dios. ¿Cuándo sucedió ese juicio, mis hermanitos? Y habla de los humanos que recibieron ese castigo. Muy bien, hermanitos amados, cosas maravillosas, y claro, un día el Señor nos va a revelar todo cuando estemos con Él. Ahora, verso 16. Estos son murmuradores, quejumbrosos. Esto es importantísimo, hermanitos. Hermanos amados, yo le amo mucho en el amor de Cristo a usted, a todos mis hermanitos, hijitos de Dios. Les digo esto, mis hermanos, a continuación, para que aprendamos. No estoy diciendo que usted sea el impío, el malvado, pues que le espera todo esto. Claro que si algún oyente, hermanitos, fuera de esos, que se arrepienta. Pero esto es para que aprendamos, hermanitos. A continuación, 16. Estos son murmuradores.
Cuídese de la murmuración. Murmurar cosas a espaldas de otros. Si hay cosas ciertas, reales, hermanitos, al Señor le agrada que hablemos la verdad y que confrontemos de frente. Bueno, esa palabra redunda, confrontar, es hablar de frente, pues. Entonces, hermanitos, dice aquí las características de esos hombres. Estos son murmuradores. Ahora dice, quejumbrosos. Hermanitos, yo entiendo y con mucho amor lo asimilo, que una personita, hermanito, hermanita, un día esté tan cargado de tantas cosas y se desahogue, pida oración y tal vez cuente sus penas, tribulaciones, y con mucho amor le escuchamos, le abrazamos, le amamos y oramos por él. Y le damos alguna palabra de aliento, claro que sí. Eso es normal, mis hermanitos. Pero quejumbroso es que el que se la pasa todo el tiempo quejándose. Eso ya es diferente. Hermanitos amados, tal vez alguna vez usted se ha desahogado y le ha hecho bien, le ha contado a alguien sus penas y ha orado a esa persona que le escuchó por usted. Eso no está mal, hermanitos. Pero lo malo es volverse quejumbroso. Así como Israel cuando salió de Egipto y tenía delante el desierto puras quejas. No hay agua, ¿qué comeremos? Nos has sacado aquí para matarnos. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? Allí en Egipto teníamos por lo menos carne, nos sentábamos alrededor de las ollas de carne, pero aquí nada sino este pan tan liviano, este maná, puras quejas, hermanitos. Eso, ser quejumbroso, no le agrada a Dios. Ser quejumbroso es lo opuesto a alabar a Dios. Así que en vez de quejas, más alabanza. Alabe a Dios. Alabe a Dios cuando derrame lágrimas. Alabe a Dios cuando está triste. Alabe a Dios cuando le han lastimado su alma, su corazón. Alabe a Dios cuando se ha quedado solo de personas. Alabe a Dios cuando tenga pocos recursos o pocas monedas para su comida del día. Alabe a Dios cuando se acaba el trabajo. Alabe a Dios cuando ande en el camino, cuando llegue a la casa de Dios. Siempre alabe a Dios. Es lo opuesto a ser quejumbroso. Muy bien. Dice, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Sí, hermanitos, lo que hablan es, pues más que nada para jactarse, darse a conocer. Todo eso es jactancia. Dice, hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adular, hermanitos, es similar a lo que hemos mencionado en cuanto a la palabra lisonjas. Lisonjas son halagos. Un lisonjero también es un adulador. Alguien dice que, por ejemplo, que una lisonja es una bella mentira. Halaga a las personas, les lisonjea, les adula. Pero aquí dice, hermanos amados, la palabra de Dios dice, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, algún favor de las personas. Pues, hermanos amados, también son notables esas personas. Cuídese mucho de ellos, hermanitos. Tenga discernimiento, sea amable, cortés, amoroso, hasta con los enemigos, trátelos bien. Si tienen hambre, sus enemigos, déles de comer, dice la Escritura. Si tienen sed, déles de beber. Pero tenga cuidado, cuídese. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a desechar, despreciar, discriminar? Esa palabra pues está de moda en nuestra generación. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que dice el Señor a Jeremías. Conviértanse ellos a ti, aprendan de ti, pero tú no te conviertas a ellos, no aprendas de ellos y no los sigas a ellos. Sea amigable, sea amistoso, pero no lo hagas tu amigo.
porque también está escrita en otra parte, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se junta con una persona así, hermanos amados, le puede dañar su corazón. Cuídese mucho, ame a la gente, pero que el Señor, hermanitos, le dé siempre discernimiento. Y Él dijo, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos oyentes. Gracias por todos aquellos que ya se habían conectado y los que escucharán después esta palabra. Señor, cúbrelos con la sangre de Cristo, líbralos del mal, líbralos del perverso y del violento, líbralos de los falsos maestros, falsos profetas. Señor, están en tus manos, tus hijitos se mantengan puros y sigan tu camino con amor, se esfuercen y sean valientes. Muy bendecidos tus hijitos, tus amados siervos y siervas. Gracias por sus vidas, todos los redimidos con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Si seguimos en la tierra mañana todavía, le esperamos a la misma hora. Amén.